Buena gente, acá muestro cómo yo estudio. Saco referencia, hago un mapa sinóptico y les voy a hablar del poder ahora, ¿sí? Bien. Yo muchas veces hablo de la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? El poder de alguien que está arriba para dominar, controlar al que está abajo, ¿sí? Bien, entonces, hablemos de la estructura de poder, que es esto que ya te lo voy a explicar, ¿sí? Que son las pirámides de poder. Entonces, empecemos. La palabra hombre empieza en la religión, en la Biblia, en fin. Entonces, el hombre tiene un solo nombre, sí, que era Adán, Juan de Galilea, en fin. Entonces no tiene una identificación legal. Entonces, Dios crea al hombre, el hombre, a través del Vaticano, administra la creación de Dios a través de las bulas. O sea, el hombre toma el papel de Dios como dueño y administra, o sea, hace lo que quiere. Entonces, desde ese momento de las bulas papales, el hombre, la palabra hombre, ¿sí?, está bajo la jurisdicción religiosa de la judeocristiana, ¿sí? Entonces podemos decir que a través de ese concepto de la idea, es que le empiezan a dar la diminutium capitalis mínima al ser vivo, a nosotros, los seres vivos, ¿sí? La diminutium capitalis mínima es la disminución, ¿sí?, de las capacidades mentales en grado mínimo. O sea, no sos muy tonto, sos más o menos. ¿Ah? Luego aparece la palabra persona, ya no es hombre, es persona, ¿sí? Entonces, el Vaticano crea las naciones. Las naciones vienen de lo que son nacidos después del diluvio, que a través de otras bulas papales se da el concepto, la idea. No es un hecho, es una idea. Entonces las naciones crean a las personas jurídicas, ¿sí? Es decir, que ponen bajo la jurisdicción de los que dominan las naciones a todo ser vivo, a toda persona, digamos, ¿sí? Entonces, tenemos la religión, que es el Vaticano, que es la ley del hombre, se le suma la ley de las naciones, que es la ley de las personas. Entonces, la persona está bajo la jurisdicción de la nación y también bajo la jurisdicción de la judeocristiana, Vaticano, ¿sí? Entonces, la persona, el hombre era un ser sin identidad, sin apellido me refiero, ¿sí? Entonces, la persona ya tiene nombre y apellido. Es un ente no vivo porque es una máscara, en fin, podemos discutir todo el día con eso. Entonces, se da la idea de la diminutium capitalis media, es decir, la disminución de las capacidades mentales en grado medio, término medio. Son medio tonto y medio que algo entendés. Y luego aparece, a través de las declaraciones humanas y un montón de ideología, la palabra humano. Ya al hombre lo reemplazás con persona y a la persona la reemplazás con humano, ¿sí? Y el humano es un producto. Las naciones crean al Estado corporativo y el Estado corporativo crea la ilusión del humano. Entonces el humano ahora está bajo la jurisdicción del Estado, bajo la jurisdicción de la nación y bajo la jurisdicción del judeo-cristiano Vaticano. Entonces ya tenés tres jurisdicciones, tres tipos de gobiernos que están gobernando al ser vivo. Si vos te identificas como hombre, va a la justicia canónica religiosa. Si te identificas como persona, va a la jurisdicción de las naciones. Y si te consideras humano, va a la jurisdicción de las corporaciones. Bien, entonces, al humano se le da la diminutium capitalis máxima, o sea, la disminución de tus capacidades mentales en grado máximo. Sos realmente un estúpido, no entendés nada, ¿sí?
Entonces, antes el nombre se escribía como lo puede escribir un niño, grande, letra chica, no había una forma definida. Cuando aparece el término de persona, ya el nombre se escribe la primera con mayúscula, el resto como minúscula, son nombres propios, incluido el apellido, que ya se empieza a escribir todo el apellido con letra mayúscula. Y ya cuando hablamos de humano, cuando aparece la idea o denominación de humano, ya todo el nombre, segundo nombre y apellido, todo con mayúscula. Bien, entonces, cuando hablamos de hombre estamos bajo la jurisdicción religiosa, la ley canónica, ¿sí? Entonces ahí hace una distinción entre pueblo y gente. Pueblos son los que mandan, el pueblo de Abraham, de David, y la gente son los que no son de ese pueblo, son todos los otros. Cuando hablamos de personas estamos en la jurisdicción de las naciones, que es de la Constitución Nacional, todo lo que tenga que ver con naciones. Y caes bajo la ley del almirantazgo, donde vos tenés realeza por un lado y ciudadano por el otro, el que vive en las ciudades. Y la realeza vive en castillo, siempre es la discriminación de los que mandan y el resto. Y cuando hablamos de humano está en la jurisdicción del Estado, Estado como corporación, algo muerto, ¿sí? Y ahí está bajo la jurisdicción de la ley comercial, mercantil o empresarial, ¿sí? Y tenés lo que son empresarios por un lado y recursos humanos del otro, los trabajadores, ¿sí? Donde también están civil, votante, el popular, que eso va con, bueno, en fin. Entonces, cuando nosotros vemos en una ley, habla del pueblo y en la otra habla de los ciudadanos. ¿Por qué no se refiere siempre a los ciudadanos? Se supone que entendemos nosotros que es ciudadano. No. ¿Sí? Cuando habla del pueblo, hablan de ellos. Cuando hablan de los ciudadanos, votantes, de la plebe, del civil, habla de la basura humana, ¿sí? Que son los trabajadores, los esclavos. Entonces, cuando se escribe la ley, cuando se escribe alguna ideología, todo eso, se escribe en 2, 3, hasta 4 niveles y más. Por ejemplo, tener el nivel literal, que es tal cual lo que está escrito, que se supone que relata un hecho, algo que uno ve. Luego, si vos a ese hecho lo narras de forma ritualística, ¿sí? Lo estás transformando en religioso al hecho, es un rito. Y luego, si en ese hecho vos hablas de persona, de jurisdicción o qué sé yo, lo estás convirtiendo en algo comercial, ¿sí? Intercambio. Tenés por un lado las corporaciones y los negocios, ¿sí? Entonces cuando habla de corporaciones, de negocio, de financiamiento, está hablando de la parte comercial. Eso está en las leyes en todos lados. Y también en la misma ley, un cuarto nivel sería la jurisdicción, que el consejo superior, el consejo inferior, bla, bla, bla. Y luego en la misma oración, frase o leyenda, encontrás el tiempo, antes, el pasado, presente y futuro. Entonces, tenemos 3 triángulos de poder, por decirlo. Está el religioso, yo me corrijo ahora, está el religioso, está el político y el militar. Pero en realidad lo religioso está en medio. Tenés el soberano, que es el que da la orden, que es el gobierno tras la sombra. Tenés el político, que es el gobierno a la luz. Y tenés el militar, que es policía, bombero, militares. Lo que ejecutan las órdenes de los superiores, los perros, los pastores. Bien, entonces voy a tratar de explicártelo más o menos. ¿Ah? Bien, acá tenemos al Papa, ¿sí? Que reemplaza a Dios. Después el soberano reemplaza al soberano de la nación, ¿sí? Y encontramos que de acá se desprenden, por ejemplo, voy a hablar del Papa, de lo que es la ley canónica, tienen los cardenales. Los cardenales, ¿sí? Tienen una curia romana,
Y dentro de la curia romana está el colegio cardenalicio. Bien, después explico un poco más. Después acá, otra ala del poder tienen los arzobispos, la diócesis donde están los obispos, la parroquia, los sacerdotes y el clero secular. Y del otro lado del triángulo, en la tercera posición, tienen los abades, los priores, frailes, monjas, monjes. Los frailes están abocados a la ciudad, los monjes y monjas en el campo. Y luego están el clero regular y los fieles. ¿Sí? Entonces, nosotros les cambiamos el nombre. En vez de poner papa, le llamamos presidente. Y nos damos cuenta que tenemos el ministerio. Tenemos el ministerio del interior y los ministros del exterior, ministro de finanzas y demás. ¿Sí? En la curia romana están los tres poderes de la iglesia, digamos, los cardenales, el papa se reúnen. En la parte civil tienen los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sí? Y en vez de estar reunidos en un colegio cardenalicio, tienen el colegio de abogados. Del otro lado del poder, donde estaban los arzobispados, ¿sí? La función que cumple el arzobispo es la misma función que cumple la Corte Suprema Federal. ¿Sí? En la diócesis, los obispos, la función que ellos cumplen es muy similar a la que hacen los jueces federales. La parroquia, los sacerdotes, es muy similar a lo que hacen los fiscales federales. Y el clero secular, ¿sí? La función del clero es la misma que la policía federal. Entonces tenemos acá la parte federal, que es la parte fuera, el gobierno en la sombra. Y luego tenemos el gobierno a la vista. En vez de ser de abades, hablamos de la corte ordinaria, porque las funciones que cumple el abade son similares a las que hace una corte ordinaria. Al fin, digamos, porque si vos lees te confundí. Pero si le prestás atención te vas a dar cuenta que es así. Los priores, el juez mercantil y provincial, ¿sí? Entonces tenemos en las ciudades los frailes, que la función que cumplían en la antigüedad en las ciudades era como de gobernador. En realidad no ciudades, pueblos, que en ese entonces se llamaban ciudades. Después tenemos monjas y monjes que yo lo asocio como a intendentes, concejales. ¿Por qué? Porque son los que pastorean en primera instancia a la gente del pueblo, de la ciudad, del campo. Entonces el clero regular es la policía provincial y todas las otras fuerzas públicas, y los fieles son las personas civiles, los que están dentro de la organización, el Ministerio de Educación y demás, qué sé yo. Entonces, para no hacerlo muy largo el video, acá en la parte de los cardenales o en el Ministerio de Justicia, de qué sé yo, se desprenden las Fuerzas Armadas, ya sea del Vaticano o de la parte civil. En la ley argentina, estaba leyendo hace un par de días, no figura un colegio de militares, ¿sí? Pero cuando se arman los consejos de guerra o demás que se deben juzgar, siempre es alguien de afuera. No me acuerdo dónde anoté yo cuál era el Consejo Supremo. El Consejo Supremo. Que en Argentina, ya el Consejo Supremo, la ley militar, ya no está más separada. ¿Sí? Ahora está unida al Código Civil, Penal y Comercial. Es decir, que los militares argentinos ahora son una fuerza pública, ya no son del Estado. Y eso puede ser parte del nuevo orden mundial que están haciendo eso. Bien, entonces, el Papa es homólogo o parecido al presidente, y en la parte militar es parecido al brigadier en relación a las funciones que cumplen. Los cardenales son similares a los ministros y a los almirantes en la parte de la jerarquía militar, ¿sí? Y tenemos el colegio cardenalicio, el colegio de abogados y el Consejo Supremo. Tal vez en otro país figure como
colegio militar o algo así, pero no donde enseñan como un colegio público. Estamos hablando de donde se reúnen a formar las leyes, a establecer todas las limitaciones que todo lo que hacen ellos va directamente a la parte civil, ¿sí? Porque todo lo que son leyes, tratados, todo eso, a ellos le da el poder, ¿sí? Porque está escrito que vos podés hacer tal cosa si sos juez. Si no sos juez, no tenés ese título, esa máscara, ese disfraz, no lo podés hacer. Entonces, no la voy a hacer mucho más larga, pero vemos que tenemos una pirámide de poder que es la religiosa, otra, en forma jerárquica me refiero, tenés la religiosa, la política y la militar. Y hay una más grande que la engloba a las tres, que es el nuevo orden mundial, digamos. Y en definitiva, yo ya no me puedo sacar de la cabeza la idea de que todo es religión. O sea, lo que yo entiendo por religión es que vos, todo lo que vos podés hacer, ¿sí? Le da la autoridad para que otro lo haga. Es decir que yo tengo el poder, pleno poder, de plantar y cosechar mi propia alimentación. Pero como vivo en sociedad y le doy el poder a otro para que otro plante, otro coseche y yo le tengo que pagar, ¿se entiende? Entonces es como en la religión, yo tengo que ir a rezar y dar el diezmo. En la parte civil yo doy los impuestos. Y en la parte militar, uno como civil no está, pero bueno, es una organización parecida. Estuve leyendo, no encontré muchas similitudes, sí, pero no algo tan claro. Tal vez si investigo en inglés, en la fuerza inglesa o demás, capaz que encuentre un patrón igual. Bueno, entonces, tenemos 1, 2, 3, 4. El colegio cardenalicio 5 y los militares 6. Tenemos el 666, por ejemplo. ¿Sí? La rama principal se divide en 3. 1, 2, 3. Y 3 acá, 3 acá y 3 acá. Son 33. 333. No sé si sirve mucho de semejanza, pero lo que yo creo es que esta gente firma, le gusta firmar con los números 666 o 33, las cosas que ellos hacen. ¿Sí? Y bueno, antes era Dios el que dictaba las órdenes, luego era el soberano, luego el papa, luego el presidente y luego las corporaciones, si las empresas van a dictar las leyes. McDonald's, por ejemplo, va a ser el que dicta las leyes de Dinamarca, por decirte algo. Y luego ya no van a ser la empresa, va a ser una inteligencia artificial que vos la programás para que dé la respuesta que vos querés. La máquina no piensa, no asocia. Vos le das la fórmula y vos le agregás los índices que a vos te interesa. El gobierno siempre ha hecho lo mismo. Cuando te hablan del índice de inflación, el índice de desempleo, siempre hay algunos datos que saca de lado, deja otros que le conviene para que el resultado dé lo que ellos esperan. Con la inteligencia artificial es lo mismo. ¿Por qué hablo de inteligencia artificial? Porque parece que con eso quieren hacer la medicina, la economía, destruir puesto laboral y todo. Y para que nos demos cuenta que ese no es el camino correcto. Entonces, yo ya te hablé que se puede escribir en 3 niveles. No voy a hacer un ejemplo, o podría hacerlo, pero no me interesa hacer un ejemplo, para darte cuenta que en una sola frase yo puedo poner varios niveles de interpretación. Tal vez lo haga. ¿Sí? Eso para enseñarte, para ya empezar a hacer lo que viene, lo que yo quiero hacer en realidad. Estoy preparándote para que uno entienda. Listo. Nos sacamos los lentes, no leemos más. Nos vemos, gente. Disfrutemos el día. Chao, chao.